Mientras que os descargáis el código, esto es como las bodas, porque a lo mejor queríais estar en la sala anterior. Esta es la sesión de derechos. No, no se descarga la aplicación, solo escanear el código QR y os sale ahí. Estoy de broma. Esta es la sesión sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del audiolibro, para asegurarnos que estáis en la sala correcta. Yo soy Javier Zelaya y, como os decía, en un minuto empezamos. Mientras, lo que voy a ir a hacer para no perder tiempo es ir presentando a las personas que están en la mesa. Tenemos a Maribel Riaza de Storytel, tenemos a Juliana Rueda de la plataforma Ears y también de la productora Mute, tiene doble personalidad. Tenemos a Laura Aguilera del Grupo Planeta y tenemos a Roberto Carreras de Boikers Llorente y Cuenca. Muchísimas gracias por haber elegido esta sesión. Sé que todos tenéis una agenda bastante complicada. Y la idea es que cuando terminemos tengáis claves sobre de qué manera la inteligencia artificial os puede ayudar a producir y distribuir más contenido sonoro en español. ¿Vale? La estructura de la mesa será la siguiente. Laura empezará este pequeño ejercicio práctico para contextualizar un poco la conversación. Posteriormente, cada uno de ellos en la mesa, en un titular de 1 minuto, va a tener que declarar desde su punto de vista cuál es el reto más principal, el principal reto que tiene el sector editorial ante la llegada de la inteligencia artificial. Luego tendremos una conversación de 15-20 minutos entre nosotros sobre diferentes aspectos, beneficios y riesgos a tener en cuenta. Y luego los 10 últimos minutos los vamos a abrir a todos vosotros para que hagáis cualquier pregunta que consideréis pertinente. ¿Vale? Pues si quieres, Laura, empezamos. Vale. ¿Ya? Venga. Pues vamos a empezar. Vais a escuchar 10 fragmentos y dura 1 minuto cada uno. Yo iré parando, es fácil, tenéis tiempo de sobra y tenéis que decidir si la voz que oís es artificial o humana. En la Universidad de Viena, mi abuelo se encontró sin trabajo y con pocas perspectivas de hallar pronto un empleo en aquellos años de dificultades económicas. Un joven amigo suyo, lector en una editorial, le preguntó si no le apetecería Laura, echar rojo, una que es ojeada humano. a un libro inglés de historia para son? niños con la idea de traducirlo posiblemente al alemán. Espera, que lo bajo. 2. Sí, ahora os diré si el rojo es Voz humano o el sintética azul. azul. La palabra egoísmo es sinónimo Ahí de va. maldad. La imagen que evoca Rojo es es la de humano, un bruto si queréis que es humano, pisoteando y a azul es montones de sintético. cadáveres para lograr sus propios fines. Alguien que no se preocupa. No tira. Sí. Muy bien. Bueno, como veis, hay 16 aciertos y 11 errores. No, al revés, perdón. Siguiente. Pregunta este. Culpa por ningún ser viviente, y que solo persigue la satisfacción de sus caprichos insensatos en cualquier momento presente. Sin embargo, el significado exacto de la palabra egoísmo, que también es la definición del diccionario, es preocupación por los propios intereses de uno. 3. Poder migrante. Es un libro escrito antes de que el mundo frenase y la transformase. Pausa. Ay, Simple y llanamente, Disculpad, aquel caballero disculpad. reprochaba Ya a este sentimiento. Son varias. perdón, ¿eh? Sí. Saben además
había una nota manuscrita del oráculo que un afectuoso que acá se plantean en la misma publicación también se postula. La definición del diccionario es preocupación por los propios intereses de uno. Sí, ahora empezará la 3 otra vez. 3. 3. Poder migrante es un La definición del diccionario es preocupación por los propios intereses. las cuestiones que acá se plantean en una especie de lupa ampliada. El libro daba una voz de alerta y ahora más. Al ir para atrás se ha roto, ¿no? El tiempo. Se ha caído. Venga, aquí está. Por aquí nada. Nadie... va la cuarta. Sí, nos hemos saltado la 3. Venga. 4. 4. En 2009, con motivo de la muerte de mi padre, Dick Pico, publiqué un afectuoso homenaje en su honor en el boletín mensual de mi empresa de inversión. Días después me devolvieron uno de los boletines. En el reverso había una nota manuscrita del oráculo de Omaha, Warren Buffett, el hombre cuyas ideas, estrategias y conocimientos de inversión llevamos más de 3 decenios estudiando mi socio Corey y yo. El hombre cuya sabiduría nos complace compartir a continuación. Vale, a por la 5. A por la 5. Nació en lo más profundo de la noche, con los pies por delante. Marta, la comadrona, tuvo que agarrarla por los tobillos y tirar de ella para sacarla del útero. Salió sin problema, cayó en los brazos de Marta y se quedó inmóvil como una piedra. La hija de la comadrona soltó un débil gemido desde lo más hondo del vientre. Se agarró a los pliegues del camisón, que tenía el dobladillo empapado en sangre. Pero no trató en ningún momento de tomar en brazos a su hija. Seis. Todos los hombres con los que he mantenido relaciones eran de los que utilizan la palabra amor con prudencia, porque no les gusta emplearla a la ligera, ya que están convencidos de que las mujeres conceden demasiada importancia a este sentimiento. Saben además que el significado que ellos atribuyen al amor no siempre coincide con el nuestro. Quedan 3 para el viaje a Cuba. 7. El día que veáis las relaciones entre hombres y mujeres como lo que son, os escucharemos. Hasta entonces, os veremos como frustradas con mostacho y dinamitaremos vuestra causa. Simple y llanamente, aquel caballero reprochaba mi misandria. No soy la única a quien a menudo se le echa en cara que odia a los hombres. Son muchas las feministas y lesbianas que han sido acusadas de dicha ofensa. ¿Por qué cuestionar el poder de los hombres y no sentirse atraídas por ellos no puede deberse a otra cosa que al odio, verdad? Uy, Max, hay un... ¿Quién es y es? 8. Pero en la guerra contra los estragos de la edad, todo valía. No se podía despreciar ningún arma, ni siquiera un mondadientes. Una vez despejado el rostro, se quedó mirándolo. Allí seguía esa arruguilla ceñuda, aunque amortiguada. Por lo demás, su cutis era un paisaje perfecto. ¿Cuántos cumplidos le había valido esa tez nacarada? Casi tantos como los dirigidos a su mirada voluptuosa
o al cristalino timbre de su voz. A ver, Jeff. Nueve. 9. Pero también de jardines, parques y playas. Al igual que los animales de Orwell inician su revolución expulsando a los humanos de la granja, sin mediar previo aviso, multitud de especies salvajes, muchas de ellas maltratadas por el Homo sapiens, ocuparon el espacio que, en esa carrera que llamamos progreso, les habíamos arrebatado. El responsable, otra entidad biológica, microscópica, Ay, no puedo. Ah, pero ¿hay otra más? 10. Y 10. Los criados se encontraban ocupados en sus faenas mañaneras. Su institutriz hacía punto bajo la sombra que proyectaba un lejano árbol. De ahí que tampoco la viera. Era un consuelo encontrarse sola en mitad del extenso parque. Sus ojos se volvieron a la pelota. La contempló con mirada traviesa. Luego alzó de nuevo los ojos y los clavó en la única persona que se hallaba en mitad del hermoso parque. Yo puedo ganar. Sí, allí estaba Hugh, con su rostro achocolatado vuelto hacia el jardín, mientras sus manos manejaban rápidamente la azada. Bueno, a ver quién ha ganado. Juliana, muy bien. Enhorabuena, Juliana. Tiene truco, porque espera, es una profesional. Espera, Juliana. Esto, pero tiene muy buen oído. Enhorabuena. Y Ángel. Y en tercer lugar, enhorabuena, Ángel. Bueno, empezamos. La idea era un poco que sintierais que la evolución que están teniendo estas botes sintéticas en tiempo real. Y este ejercicio me recordaba a Roberto. Lo hicimos hace años, en 2019, con unas antifaces. Y verdaderamente todo el mundo acertaba, porque la voz sintética hace 4 años dejaba bastante que desear, ¿no? Pero como todos sabemos, el progreso está siendo rapidísimo y está evolucionando, dándonos un montón de oportunidades, al igual que también una serie de riesgos a tener en cuenta. Ah, vale. Era la voz sintética que... Voy a tener que hablar más alto. Bueno, como os decía, en primer lugar, gracias a los componentes de la mesa por dedicarnos su tiempo y para compartir sus experiencias y lecciones aprendidas. Y entonces lo que les he pedido es que en un titular cada uno de ellos nos diga cuál es el principal reto al que se enfrenta el sector ante la irrupción de la inteligencia artificial. Si quieres, empezamos por ti. Maribel, buenos días. Gracias, Javier. Pues desde el punto de vista de las plataformas, estoy representando aquí a Storytel. Creo que el principal objetivo que tenemos que tener respecto a la inteligencia artificial es que mejore la experiencia de usuario. Es decir, que sirva para que el usuario tenga una mejor experiencia en todo su proceso con nuestra aplicación. Desde que entra, alguien le recomienda un audiolibro, hasta que lo escucha, o contacto con servicio de atención al cliente. O sea, que la inteligencia artificial nos ayude en todo ese ciclo de vida con el cliente de una mejor manera. Muchas gracias, Maribel. Juliana. Hola. Para mí uno de los grandes retos, ya que he trabajado durante tantos años con actores, es ver la manera de proteger esta identidad en sus voces, las que son utilizadas, y que haya un protocolo de seguimiento y protección de los derechos de estas voces que seguramente van a ser utilizadas, y cómo estos actores humanos van a tener que convivir con las voces artificiales y cómo van a tener que ir superando también sus skills narrativos para poder estar en este presente. Muchas gracias, Juliana. Laura. Hola. Bueno, nosotros como gran editorial, como gran grupo, la inteligencia artificial lo que nos tiene que ayudar es evidentemente a producir mucho más contenido y llegar a mucho más a nuestros lectores, y estamos en ello. Gracias, Laura. Roberto. Yo como titular me quedaría con algo que me gusta repetir siempre, independientemente del ámbito en el que estemos, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del marketing, de la publicidad, de los contenidos,
es que yo creo que la inteligencia artificial no nos va a quitar los puestos de trabajo, sino que las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial será la que nos los quiten, ¿no? Yo creo que al final dentro de la inteligencia artificial hay muchas ramas, en concreto la inteligencia artificial conversacional, que es la que toca todo lo que tiene que ver con nuestra forma de conversar, ¿no? Que es el lenguaje, entenderlo tanto desde el punto de vista de entenderlo como texto como voces, es algo que va a impactar sin duda en el mundo del libro y que ya está impactando, o sea que el que no se suba a la ola se quedará un poco fuera de ella, ¿no? Perfecto, pues gracias por vuestros puntos. Ahora probablemente profundizaremos en cada uno de ellos, pero un poco también para contextualizar, como veis, cada uno de ellos ha elegido una temática diferente, pero sí es cierto que en esta mesa ya hay varias editoriales y varias plataformas que ya están utilizando la inteligencia artificial en varios procesos y me gustaría que compartierais un poco cuáles han sido vuestras primeras lecciones aprendidas, ¿no? Sobre todo de cara a otros futuros editores, plataformas o agentes del sector que se adentren en este nuevo mundo, pues que tengan en cuenta. Si quieres, Laura. Bueno, yo la lección aprendida, yo me he comido con patatas este tema, es decir, cuando yo empecé a trabajar con el tema de los audiolibros, pues nosotros empezamos a grabar audiolibros siempre con voz humana, no nos planteábamos las voces sintéticas y cuando mi jefe me propuso empezar a hacer audiolibros con este tipo de voces, pues yo me negué bastante, ¿no? Digo, no, esto no va a salir bien, no va a quedar bien, pero bueno, empezamos a probar, estuvimos meses, muchos meses probando y al final, eso sí, siempre con una curación humana, es decir, el audiolibro con voz sintética no se hace solo. De hecho, nosotros ahora en nuestro departamento tenemos una persona que solo está haciendo audiolibros de este tipo y los está cuidando al máximo. Es verdad que nosotros tenemos dos tipos de producción, una humana que va a seguir siendo, que es lo que te llega al corazón, lo que te hace sentir, y luego las voces sintéticas, nosotras pensamos más para aquellos títulos que nunca hubiéramos hecho con voz humana porque es que no serían nada rentables. Y eso que al final pues le di la razón a mi jefe y funcionan. Es así. ¿Y hay algún tipo de categoría específica, no ficción o libros de empresa o Exacto, libros de esto que estás diciendo? Nosotros estamos haciendo sobre todo estos contenidos de no ficción y de empresa, ciencia, con voz sintética, porque es verdad que a la voz sintética le cuesta más expresar emociones. Entonces, una gran novelón con voz sintética, por ahora no lo vamos a hacer. Por ahora los robots no lloran, un poco como... Exacto. Vale. Si quieres, Maribel. Sí, desde el punto de vista de plataforma, una de las principales lecciones aprendidas es efectivamente no cerrar nuestras puertas a estas innovaciones que están llegando. O sea, hace tan solo un año, año y medio, Storytel no admitía audiolibros leídos por inteligencia artificial, pero evidentemente cuando hemos visto que esta tecnología ha desarrollado de tal manera que la experiencia de usuario, sigo insistiendo en este término, es satisfactoria, pues ya sí que los estamos admitiendo en la actualidad. Por lo cual yo destacaría como principal lección el no cerrar las puertas a la tecnología, sino al contrario, pues conocerla y para poderla utilizar mejor. Y coincido con Laura que no se trata de magia, de meter algo y que ya el robot lo va a leer, sino que detrás también hay una parte de postproducción y de preproducción muy importante que no tenemos que olvidar. Vale. Juliana, ¿quieres aportar algo? Claro, desde el punto, digamos, en el momento en el que estamos, yo creo que a nivel de la parte literaria va a ser un gran aporte porque al final va a ampliarse el catálogo, se va a llegar a más oyentes, se va a ampliar el formato y esto puede hacer que también al tener más usuarios, más recursos, más ingresos, también la parte humana tenga también otra rama de producción muchísimo más cuidada, más enriquecida. Entonces yo creo que puede ser un win al lado del volumen que va a crecer. Sí, y va a convivir con esto. Sí, esto que ha dicho es clave, ¿eh? Si logramos producir muchos más títulos y hay mucha más gente que escucha, también podremos producir muchos más títulos con voces humanas, claro, con ambientación sonora, con muchas cosas que son carísimas de hacer, pero que ahora mismo tampoco están siendo muy rentables. Sí, porque tendréis un mayor retorno. Claro. Hago el inciso, se podrá también invertir más. Las novedades claramente es donde está el presupuesto editorial para todo este ciclo de novedades. Yo creo, casi estoy segura, que va a haber una mayor aportación de recursos para que estos títulos tengan una calidad
premium. O sea, como resumen, básicamente es que las voces sintéticas robóticas van a financiar futuras Total. producciones de voces humanas. Correcto. Que veamos también estos aspectos positivos. Luego entraremos también a los de tener en cuenta, pero me parece muy interesante. Entonces, escuchándoos, ¿dónde está el supuesto ahorro? ¿Están los tiempos o están los costes o todavía está por ver? Porque entiendo que todos estáis diciendo que hay unos tiempos de postproducción y preproducción, como ha dicho Maribel. ¿Dónde está el ahorro hoy, el año cero? O a lo mejor no hay ahorro hoy, en el año cero. Bueno, está muy claro. En los tiempos es muy impresionante. O sea, igual en 2 semanas ya tenemos hecho un audiolibro con voz sintética, cuando con voz humana tardamos unos 2 meses más o menos. Y costes es que ahora mismo los estamos haciendo con grandes empresas muy conocidas por todos vosotros y nos están costando nada el esfuerzo, el trabajo de la gente de mi equipo, pero no nos están costando. Y antes y después, ¿no? ¿Y en pre y postproducción, que es un poco lo que está? Sí, mira, yo por ejemplo quiero hacer una puntualización de lo veloz que vuela todo esto, ¿no? Este mundo. La primera vez que clonamos en mi empresa una voz fue en el año 2019. Tardamos como 4 meses en hacerlo, muy bien, era para el contact center de DKV. La persona que puso la voz tuvo que grabar en el estudio en las mismas horas, las mismas condiciones, para que la voz no se perturbase ni lo más mínimo en variaciones, porque la inteligencia artificial es capaz de captar cualquier variabilidad dentro de una voz. Entonces grabamos durante semanas 20 horas de speech puro, que se tuvieron que dividir en 22.000 archivos de audio, cada uno categorizado en un Excel con un ID y la frase transcrita. Entonces a la máquina, ¿sabéis cómo aprenden las máquinas a reproducir las voces? Como no escuchan, lo hacen con la imagen, ¿no? Todas las voces nuestras al final se representan en ondas. Entonces, a través de esos espectrogramas, que se llaman técnicamente, es como una máquina aprende que la O, la H, la O y la A tiene este dibujo y significa esto. Por eso siempre es muy importante para clonar voces, o lo ideal para hacerlo muy bien es tener la voz y la transcripción, cuando se entrena un modelo, un buen alumno para replicarla, ¿no? Pues tardábamos eso, como meses en hacerlo, teniendo 20 horas. A día de hoy es verdad que en español aún queda para que sean de mucha calidad, pero en inglés con 30 segundos puedes clonar una voz prácticamente perfecta. O sea, es brutal. En español ya necesitas algo menos de horas, con 3, 4, 5 horas puedes hacer ya un modelo que sea capaz de hablar prácticamente perfecto en cualquier palabra, la haya o no aprendido en el entrenamiento, ¿no? Que esa es la clave. Y nosotros hemos hecho mucha prueba durante este tiempo precisamente con Miguel Ángel de Eva Technison, para intentar evolucionar rápido en cómo podíamos hacer la parte de libros. Y perdíamos mucho tiempo en el previo y en el post. Es decir, en el previo, que es, no le puedes pegar el texto tal cual, porque los modelos no entienden de guiones, de personajes, leen muy corrido también, con lo cual al final en el previo tienes que trabajar mucho lo que es en sí el documento que la máquina lee, ¿no? Porque al final la máquina, incluso hay que castellanizar fonéticamente algunas expresiones, por ejemplo en inglés, si las tiene el libro. Y luego está la fase de proofing, que esa existía también en el mundo convencional de los audios, que yo creo que ahí también la inteligencia artificial tendrá mucho que ver, porque si en un futuro tiene el texto y el audio y es capaz de reconocerlos perfecto, llegará un momento en el que nos ahorremos también el coste de una persona ahí, lo cual en términos de tiempo será muy eficiente. Vale. Pasemos a la parte de la creación, ¿vale? Estamos hablando de procesos esenciales, pero estamos en una feria del libro. Ya varios medios de comunicación y también newsletters se publican con inteligencia artificial. Y esta mañana, os recomiendo escucharla, hay una entrevista que le hacen al CEO de Warner Music. Anteriormente había trabajado en YouTube y también en YouTube Music. Había estado en el lado oscuro, había estado en las plataformas. Y había trabajado también con Google y ahora se ha pasado al ámbito del contenido. Y estaba también en un panel como estos y el moderador le hace la pregunta que le dice: ¿en qué año, dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, vais a comercializar música creada al 100% por inteligencia artificial? Y el CEO de Warner Music abiertamente dijo: en menos de un año vamos a comercializar música generada por inteligencia artificial. Luego, si queréis, hablamos de las compensaciones a los autores, ¿vale? Porque lo tienen también bastante claro. Pero me pareció admirable que él diera la cara y, como creador de IP, creador de contenido, asumiera que no es un riesgo, sino todo lo contrario, una línea de negocio enorme que van a explotar, ¿vale? La pregunta al sector editorial: ¿cuándo pensáis que se va a comercializar contenido creado al 100% por inteligencia artificial? ¿1 año, 2 años, 3 años?
de texto que luego será audio. Todo, Sí, sí. todo. O ya está creado. Quizá ya esté. Nosotros aún no hemos empezado a publicar nada creado por inteligencia artificial, pero me consta que estamos haciendo pruebas. Lo que pasa es que esto va más allá. No es solo si poder o no poder. Es lo que tú decías, también hay que ver cómo se remunera esto, porque al final, incluso detrás de una creación de inteligencia artificial hay una persona, hay alguien que está haciendo de editor. Entonces, esto lo hemos de estudiar bien antes de empezar a publicar. Pero pronto, yo creo, ¿eh? Si no nosotros, cualquier otro editor. Eso está claro, porque todo el mundo está haciendo pruebas con esto. Pero es que hay que hacerlas. Sí, ya también en traducción, muchísimos de vosotros utilizáis la inteligencia artificial para hacer la primera fase de la traducción y luego ya un humano hace toda la corrección de estilo y todo lo demás. Se utiliza ya muchísimo en esto. ¿Alguna opinión más de cuándo pensáis que tendremos creación original creada por un ordenador y que vamos a disfrutar igual o a lo mejor más que una creación humana? No. Yo creo que inminente. Inminente. Vale. Si queréis hablemos de la compensación, porque Laura ha puesto un tema encima de la mesa y al final esta industria nos encanta como buenos lectores y nos encanta que nos cuenten historias o accedemos a conocimiento, pero detrás de ello hay unos derechos de autor para que todas las partes puedan vivir decentemente de ello, ¿no? Entonces, mal haríamos si en este siglo XXI que nos ha tocado vivir no creemos un sistema que garantice que el creador, independientemente si haya usado o no inteligencia artificial, se ha compensado, ¿vale? Si queréis, para facilitaros, lo que decía, os digo, os recomiendo leer o escuchar esta entrevista del CEO de Warner Music. Él decía que en menos de un año va a haber una tecnología que va a detectar inmediatamente qué voz o qué imagen o qué música ha sido utilizada, ha sido basada en inteligencia artificial. Y no solo eso, sino de qué se ha nutrido esa inteligencia artificial, de qué voz, de qué imagen o de qué texto, ¿vale? Y basándose en eso, el derecho el que tenga el titular de los derechos de autor va a poder decir previamente: yo quiero que mi voz, en este caso, sea utilizada para generar una obra derivada como voz y que sea compensado adecuadamente, o no, que esto es lo más importante para mí. Yo no quiero que mi voz sea utilizada como base de aprendizaje de ninguno de estos algoritmos y, por lo tanto, si detecta esta tecnología que se está utilizando, inmediatamente le lleváis a tribunales, señores de cedro, o que corresponda, ¿no? Yo ahí, sí. a Roberto, ¿hasta qué porcentaje se considera la voz del autor original? O sea, ¿en qué punto deja de ser propiedad completa del humano? Porque si mezclas un poco de armónicos de uno o de otro, claro, pero la esencia es reconocible de esa persona. Es que en términos de creación son dos cosas distintas, aunque prácticamente recurren a la misma tecnología, que es por un lado la clonación de voz, que yo cojo tu voz y la copio tal cual, con lo cual al final ahí no hay duda. Y por otro lado está la creación de voz a través de, o a partir de, mejor dicho, las muestras de muchas voces, ¿no? Es lo que se ha hecho con ChatGPT de OpenAI, el que está ahora muy de moda. Lo que han utilizado es mucho conocimiento de forma no lícita, ¿no?, que hay en Internet para entrenar a los modelos, y lo han hecho con gente que estaba en África. O sea, que al final les salía mucho más barato hacerlo allí, pero siempre tiene que haber un proceso en el que un humano vigila que se carga en el modelo, ¿no? En el ámbito de la voz es eso, es tener claro si es la clonación de tu voz, la de Juliana, con lo cual es prácticamente irrefutable, ¿no? Con lo cual es que es imposible reconocer que es posible reconocer que es tuya. Y en el caso de que esté hecha con muchos trocitos de muchas voces, ahí sí que es más difícil porque no se parecería a la de nadie, ¿no? Que es hacia donde está derivándose este asunto. A día de hoy Eleven Labs, con la compañía que está... Hay dos grandes compañías para mí punteras, Eleven Labs, que es americana, y Koki.ai, que es alemana, que vienen de Creative Commons, de un desarrollo que hizo Mochila para crear voces, y son los dos que están siendo más punteros a la hora de crear una voz y que esa voz hable también en diferentes idiomas, ¿no? Que eso es a nivel tecnológico como el estado del arte más importante a día de hoy. Y me he enrollado tanto que al final no sé qué te iba a decir. Ah, vale. No, lo de en dónde radica sí, claro. esa Yo creo que al final la clave también es el volver que haya gente preocupándose en utilizar la tecnología para que, lo que decías tú al principio muy bien, se reconozca, como tú bien decías también ahora, que esta voz ha sonado en tal lugar, porque eso sí que es capaz de hacerlo la tecnología de inteligencia artificial, a la hora de perseguir muy bien los derechos, ¿no? Eso es una de las cosas en las que el sector
debería estar preocupándose para ver, igual que a día de hoy se puede ver si alguien ha cogido un texto de ChatGPT literal, O una imagen. o una imagen, efectivamente, cualquier cosa. En el mundo de la voz deberíamos estar caminando hacia ahí, incluso en el mundo del libro también, a ver si se cogen trocitos de nuestros libros para entrenar modelos, que eso está sucediendo a día de hoy. Entonces, en un mundo, vamos a decir, imaginario, para no crear ansiedades indebidas, porque nos quedan 3 días de feria, donde las voces sintéticas dominan la producción por todos estos motivos que hemos hablado, tiempo, volumen, sostenibilidad financiera, desde el punto de vista que eso no tendría, por así decirlo, salida en el mercado. ¿Para qué dejamos las voces humanas? O sea, ¿en qué momentos, como editores, como plataformas, como estudios, pensáis que la voz humana sí o sí va a tener un papel relevante? Bueno, nosotros vamos a seguir utilizando las voces humanas para todas las apuestas editoriales. O sea, esto no está ni puesto en duda. O sea, nosotros piensa que publicamos unos 2.000 títulos al año en papel. Es imposible sacarlo todo, ¿no? Claro, por eso en audiolibro publicamos unos 300, 400, como mucho 500 al año. Me estoy dejando ahí 1.500 pobrecitos sin voz. Sí. No va a pasar. O sea, yo las grandes novelas, las grandes ficciones, va a ser con voz humana, seguro. Perfecto. Sí. ¿Alguna idea más? Y yo creo que va a empezar a utilizarse mucho la mezcla de voces humanas, los protagonistas, y enriquecer de pronto acentos o como más hacia las pelis sonoras, que podamos enriquecerlas con voces artificiales. Pero creo que los protagonistas, o sea, lo que le da el carácter a la obra sonora de las grandes producciones serán humanas, pero todo lo del fondo podrá sumar con artificial. Sí. Solamente un detalle para que os quedéis con el dato. Spotify acaba de decir que ya ha publicado los primeros podcasts que han clonado de 3 grandes podcasters americanos con voces de inteligencia artificial. Lo han hecho en inglés, hablan ellos, evidentemente, en español y alemán creo que es. Pero lo han hecho solamente con 3 podcasts conversacionales, ¿vale? Donde clonan la voz y le ponen a andar al modelo con la tecnología más eficiente que hay, que es de OpenAI. Entonces, han hecho como un piloto que ha generado muchísimo ruido porque ahora todo el mundo se cree que puede hacer podcast en todos los idiomas y fácil, ¿no? Ese es el problema, que nos quedamos muchas veces. La realidad de nuestro mercado en español es que estamos todavía un poquito lejos, pero esto es cuestión de tiempo. O sea, esta tecnología ya sabéis cómo va, evolucionando a una velocidad. Pero saca un buen tema, Roberto, porque muchas veces nos llegan estas noticias, informaciones del mercado anglosajón, donde es verdad que los robots han sido entrenados durante muchos años. En español ibérico, porque luego hablemos del latino, y si pensáis esto, ¿el robot habla bien o todavía le queda años en la escuela? Yo creo que habla muy bien. ¿En ibérico habla bien? Sí. Ya ha aprendido bastante bien. Le falta un poco. ¿Le damos un qué? ¿Un 7 de 10? Un 7, sí. ¿Un 7 de 10? Sí, Vale. sí. Depende luego, claro, Agárrate al micrófono, que si no... Sí, no, digo, depende luego también las ficciones, imaginar, de estas que tienen nombres extraños, cosas de esas, ya ahí complican el asunto. Como hay anglicismos, palabras en otros idiomas... Por eso tiene que haber un buen editor trabajando. Sí, esa es la postproducción que estabais hablando. Entonces, quiero decir una cosa. Sí. Lo que mejor tienen los narradores humanos, los mejores narradores de audiolibro, ¿qué hacen? O sea, consiguen que escuches el audiolibro y captes las voces de todos los personajes. Taneu Sendra, Boixaderas, no sé, muchos más. Consiguen eso. Eso la voz sintética no lo hace, porque la voz sintética es una. La voz sintética no está interpretando el texto y te está novelando eso. Sí. Entonces, por eso te digo que es que son 2 caminos distintos. Pero en cambio, un libro de no ficción, bien leído por un robot, oye, fantástico. De hecho, tengo algún audiolibro publicado con voz sintética con un 5/5 de valoración. Los tengo, o sea... Sí, como decíamos, no tienen alma hoy en día. Bueno, pero a la gente que lo ha escuchado lo ha valorado exacto, bien. sí, no necesita que tengan. Sí. Para estas grandes ficciones sonoras que también algunas plataformas estáis apostando, donde hay, como estáis diciendo, diferentes voces, mucho efecto sonoro, mucha dramatización, ¿veis ahí también la voz humana que va a tener el papel relevante? Sí, serán las últimas producciones en las que irá a entrar la inteligencia artificial, por supuesto. Siempre primero, pues los títulos de no ficción, o por ejemplo también infantil, ¿no? Toda la parte de niños, donde la interpretación requiere una mayor versatilidad que a día de hoy las voces artificiales no tienen. Vale, vale.
Hemos hablado de todos los beneficios, hablemos un poquillo sobre riesgos que veis frente a la irrupción de este tipo de tecnologías, ¿no? Hablábamos de la compensación, cómo podíamos. Entonces hemos dicho que también, a mí me recuerda mucho esta primer inquietud al tema de la piratería, ¿no? ¿Os acordáis? Que al final la propia tecnología solucionó, ¿sabes? Hoy en día, yo que sé, en YouTube, Content ID te detecta cualquier contenido no autorizado y inmediatamente el titular de los derechos y la plataforma lo retiran y acceden a acciones legales, ¿no? O sea que, por así decirlo, la tecnología crea la inquietud y la propia tecnología, los avances tecnológicos, crean la solución, ¿no? Pero, ¿qué riesgos hoy en día a corto plazo veis frente a la llegada de esta tecnología? Somos unos optimistas. No, bueno, yo lo que decíamos antes, o sea, el riesgo que veo, por ejemplo, para los narradores es que se les clone su voz y haya gente que esté produciendo audiolibros con la voz de narradores que están dando su trabajo en esto. Sí, bueno, pero como bien has dicho, es un riesgo que hemos de correr. O sea, no podemos no dejar de utilizar esta herramienta por este riesgo. No, hay que poner maneras de vigilarlo. Y sobre lo que dices, hay un miedo latente, digamos, en el sector de producción, de ver disminuidos nuestros volúmenes de producción con esta amenaza de que es más barato, de que es más rápido. Pero también como empresarios de este sector es nuestra responsabilidad también ahora mismo ver cómo destacamos con nuestra forma de producir y mejoramos también nuestra forma de hacer las cosas para tener ese espacio que ya no lo dicen las editoriales, que va a seguir existiendo y probablemente si hay más retorno de inversión gracias a la inteligencia artificial habrá, porque ¿cuántos libros se salen en papel al año de novedades? 100.000. 2.000, o sea, aquí hay espacio para una mejor producción. Nosotros como productores también nos tenemos que poner ese reto de mejorar a nuestras voces, mejorar nuestros productos, añadir otro tipo de elementos que enriquezcan la producción. Entonces, bueno, es un momento disruptivo para dar el paso. Yo voy a añadir que justo una colega editora vuestra, Stephanie de Bayar Audio, lo ha comentado anteriormente cuando estamos en una conversación, es el riesgo que al final tengamos solo 10 voces, ¿no? Que al final haya una estandarización, una uniformación. Para mí, cuando he hecho esa reflexión antes, me ha parecido muy interesante que ese es un gran riesgo, que al final todo el mundo utilice esa voz sintética que está maravillosamente hecha y que al final reduzcamos esa diversidad de experiencias sonoras a 10 voces maravillosas sintéticas. ¿Sabes dónde pasa hoy? A día de hoy en el contact center. Cualquier contact center al que llaméis, si tiene un asistente virtual con voces sintéticas, solo están las de Google, Amazon, Microsoft y Nuance. O sea, está Jennifer, final, está Luis, está Álvaro, que estaba por aquí, también están siempre las mismas. Y si llamáis a los buenos contact center, al final son las mismas voces siempre. O sea, a lo mejor una de las cosas que podemos decir a la Unión Europea es que cada 5 años se tenga que eliminar una voz sintética, ¿no? Con el fin de renovar el parque de voces. No, una idea. Llegarán tantas que no podremos elegir. Vale. ¿Alguna inquietud más? ¿No? Pues si queréis, porque nos quedan ya menos de 10 minutos, si queréis alguno de los asistentes exponer alguna pregunta, levantar la mano. Javier, mientras animan a preguntar, Ay, perdón, sí, es verdad. Disculpa, Maribel. La plataforma Storytel está haciendo una innovación en el ámbito de su experiencia de usuario basándose en inteligencia artificial y tenéis un preview que no lo ha visto nadie en el mundo mundial y aquí en Liber, gracias a Maribel, vais a tener acceso a esta experiencia y luego hacemos las preguntas. Sí, porque cuando hablamos de inteligencia artificial el debate se está centrando mucho en las voces sintéticas o clonadas, pero la inteligencia artificial engloba un concepto mucho mayor y en otras áreas, como hemos comentado, la recomendación de títulos, el servicio de atención al cliente, pero también en este caso una nueva funcionalidad de nuestra aplicación que lo que permite es que cuando estoy escuchando un audiolibro sabemos lo importante que es la voz, en español además con los diferentes acentos que existen. Vamos a seguir grabando los principales títulos con voces humanas, pero siempre una de las decisiones de los editores es si ese libro lo grabamos en español de España o en español de América Latina, ¿vale? Entonces, si la decisión ha sido en español de España, quizá haya alguien que esté interesado en escucharlo en
mexicano, en argentino, en colombiano, con diferentes acentos, ¿vale? Eso gracias a la inteligencia artificial va a ser posible. Y gracias también a la inteligencia artificial que se pueda pasar de una voz a otra dentro de un mismo texto, ¿vale? Aquí os he traído un vídeo donde en la actualidad tenemos 5 de nuestros originals que están en inglés con esta nueva funcionalidad y ahora mismo funcionando en los países nórdicos. ¿Vale? Entonces, no sé cómo se va a oír porque hay mucho ruido. Como os digo, está en inglés. Vais a ver, Laura, si lo puedes poner, por favor. Esta narración es de una voz humana. Si yo como usuario quiero cambiar de voz, simplemente tengo que pulsar sobre la imagen del narrador. ¿Está parado? Sí, tú síguelo. Es todo el proceso. The only difference between them was the neck wounds and the boils. The guards moved jerkily. Como digo, esto es un narrador humano. What had deformed them? Ha empezado de nuevo. What had cut their throats and then stapled them back together? Simplemente con pulsar. Suddenly she remembered the body of the SAS. Ay, se corta. Se corta. Beyond them. Adelántalo The only ahora para no difference between volver them a was the escuchar neck todo desde el wounds and the boils. The guards moved. Ay, no sé si lo vamos a poder ver. Qué pena. Sí, adelántalo un poquito más, quizá. Beyond them. The only difference between them was the neck wounds and the boils. The guards moved jerkily and joltingly. What had deformed them? Ahora What viene. had cut their throats and then stapled them back together? Suddenly she remembered the body of the SAS. Ay, se corta ahí. Se corta. Corta. Bueno, como he tratado de explicar, simplemente es cambiando ¿vale? Cambiándole aquí, se va cambiando de voz. Puede ser una voz con acento español, latinoamericano, con un acento asiático, una voz negra. O sea, eso nos permite una versatilidad increíble con un mismo texto. Entonces vamos cambiando. Y nada, el audio en ningún momento se para, simplemente se va superponiendo una voz tras otra y vamos teniendo esa voz que nosotros como usuario queremos. Ahora después, los que estéis interesados, os lo puedo enseñar un poquito mejor. Vale, muchas gracias, Maribel. Lo siento. Disculpad esto. ¿Había una pregunta al fondo? ¿Sí? Ay, pero no se te oye. No se te oye. No sé si hay micro. Hay un micro si les... Vale. Si no... espera. Yo no puedo. Qué servicio, gracias Javier. No, a ver, una pregunta, digo, la pueden responder cualquiera, pero creo que va más para Laura. Cuando hablábamos de esto de los desafíos, si piensan en el desafío de que una plataforma como Storytel, Amazon, Spotify, pase con voces sintéticas, catálogos de editoriales y los comercialice, ¿no? Por cuenta propia. Hay unos derechos de autor que nos protegen. O sea, a peligros hay, pero que una empresa de estas lo haga, no. Porque tenemos unos contratos con ellos. Tienes el derecho de autor del texto. Sí. ¿Qué los impide de digitalizar el audio con una voz sintética y Hombre, porque no tienen los derechos de ese audio. Bueno, no veo problema por ahí, porque ellos están vendiendo nuestro contenido, no van a hacer uso ilícito de nuestro contenido. Digo, ha pasado hace poco, por eso lo planteo al revés, en realidad. Pasó que Amazon pasó de audio a texto, obviamente por cuestiones legales volvió atrás, pero bueno, ahí hay una... Otro tema es el tema de la accesibilidad, ¿eh? Esta es otra historia, que es un temazo que nos viene, que viene como una ola, que en 2025 vamos a tener que cumplir la ley. No sé yo si todas estas grandes empresas también están haciendo pruebas para cumplir con esta ley. Ahora, que si lo hacen para obtener beneficio, al final no les conviene. Bueno, y en la misma línea, y con esto dejo, en realidad iba
por la dirección de las voces sintéticas, en definitiva, lo que permiten es aumentar la oferta. En este aumento de la oferta, ven un beneficio posible de poder tener más recursos, pero también hay un aumento de la oferta, con lo cual hay más competencia, o está la posibilidad de que las propias plataformas produzcan contenido como hoy lo hacen, pero a una escala mucho mayor, en forma inédita, y con costos mucho más bajos que contratar los derechos de las editoriales. Claro, pero si no tienen derechos para... No, pero produciendo contenidos propios. Ah, propios, sí, claro. Como lo hacen hoy, eso contenidos ya- originales. Con eso ya convivimos desde el principio de la era de los ebooks, con Kindle. Eso, vamos, vivimos con ello, Dani. ¿Cómo? No te oigo. A otra escala. Ya no tienes micrófono, Dani. Hola, ¿cómo están? Eugenia soy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quería preguntar a los que ya están usando las voces artificiales para sus libros, sobre todo Maribel, Laura, si están usando voces clonadas o voces de creación, o sea, creadas, y si en el caso de las dos, si saben ustedes, o quizás es pregunta para Roberto, si ya hay un estándar de compensación para los narradores, para las voces originales, si ya existe en español sobre todo un estándar de compensación. Nosotros no utilizamos voces clonadas y ahora mismo Solo no nos estamos creación, digamos, de... Con las voces sintéticas y con las humanas, por ahora, en estos momentos tenemos suficiente. Nosotros, en nuestro caso, que no en el mundo del libro, cuando hacemos una clonación de una voz de un narrador o narradora, le pagan una licencia a la empresa por usarla a lo largo del año y luego por cada caso de uso. Entonces, al final, para que salga beneficioso. Otra cosa ya es que la empresa quiera exclusividad de esa voz, que ahí hay que negociar otras historias que no nos ha pasado nunca, ¿no? Pero normalmente lo intentamos hacer bien. Porque al final esto es contraproducente no solo para las voces, sino también para los estudios, ¿no? Aquí está Eva Technicsson, por ejemplo. Si ellos trabajasen clonando muchas voces, al final se quedarían sin trabajo porque lo harían las máquinas, con lo cual no haría falta ir al estudio. Y sé que ha pasado en algún estudio que otro, que de repente han ido empresas tecnológicas a comprarles ilegalmente grabaciones para hacer entrenamientos de voces sintéticas. Y eso es un disparo en la pierna para los propios estudios también, claro. Al final hay que trabajar muchos en conjunto, yo creo que es lo importante, por el beneficio del sector vuestro, por supuesto del libro, de las voces y de todo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Pues si no hay más, no sé si los componentes de la mesa quieran cerrar con alguna declaración, statement, o si no, nos vamos a comer, que yo creo que todo el mundo quiere irse a comer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y interés. Y el año que viene habrá una mesa con robots hablándoos y dándoos una serie de cosas y nosotros los humanos estaremos todos ahí sentados. Muchas gracias. Perdón. No, solo deciros que ha habido un 40% de aciertos en el juego, solo un 40%. Ah, qué triste. Que se acabó el tiempo, ¿eh? Bueno, pues no hay viaje a Cuba. ¡Hala! Venga, gracias.